Tu luz, un faro en la niebla, renueva toda mi alma. Encuentro paz en tu calma. Encuentro paz en tu calma. ¿Qué tal? Bendiciones a todos, hermanos. Estaba aquí escudriñando un poquito la Escritura y reflexionando con respecto a la seguridad de salvación. Este, hermano, es un tema como muchos otros controversiales y de hecho ese tema nos llevaría tiempo explicarlo concienzudamente, pero trataremos de exponer lo más sencillo posible y con mucho temor y obviamente respeto. Desde ya, hermano, derribaré el argumento de muñeco de paja que algunos por ignorancia o malicia malinterpretan esta doctrina, diciendo, hermano, que esto es una carta abierta y un llamado a pecar deliberadamente. De ninguna de las maneras, obviamente. Ahora bien, hermano, a la pregunta, hermano, ¿podemos estar seguros en cuanto a nuestra salvación? Y yo respondo con un rotundo sí, podemos estar seguros en cuanto a nuestra salvación. Lamentablemente, hermano, muchos cristianos viven en una montaña rusa mental. Un día sienten que van al cielo y al día siguiente, por haber pecado, sienten que lo han perdido todo. Además, hermano, Jesús no es un pastor imperfecto que anda perdiendo sus ovejas cada 3 días. En el libro de Juan, en el capítulo 10 y versículo 28, dice de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, dice, note eso, y nadie las arrebatará de mi mano. Como vemos en este versículo, hermano, la seguridad de salvación se basa en la confianza plena del sacrificio redentor y el alcance eficaz que produjo esto, que como consecuencia, hermano, trae un cambio profundo en el interior del hombre, dando a luz, obviamente, la nueva naturaleza de una caída a una naturaleza regenerada. La pregunta central sería entonces, ¿depende, hermano, nuestra salvación de nuestros propios esfuerzos o de la obra perfecta y redentora de Cristo? ¿Qué dices, hermano? Mira, a continuación voy a citar un texto clave en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 13, donde dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan, hermano, no dice para que esperen o para que crean, sino para que sepan. Y note esto, Juan está hablando a los creyentes. Así que eso es muy importante. Ahora bien, hermano, existen o hay 3 pilares fundamentales en cuanto al desarrollo de esta doctrina de la seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación, hermano, para empezar, no se basa en cómo nos sentimos hoy, o en cómo nos sentimos mañana, o en cómo nos sentimos pasado, sino que se basa en 3 verdades o en 3 pilares fundamentales, hermano, e inamovibles. El primer pilar es el carácter de Dios, o sea, su fidelidad. Dios es soberano, justo y Él no miente. Si Él prometió darnos vida eterna a quien cree, Él cumplirá su palabra, hermano. El segundo pilar en cuanto a la obra, en cuanto, hermano, como es a la seguridad de salvación, el segundo pilar es la obra de Cristo, el precio que Él pagó en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30. La salvación, hermano, es un regalo, no es un salario por nuestro buen comportamiento, es un regalo que el Señor nos los da por gracia y por amor. Hermano, y si dependiera de nosotros mantenerla, ya la habríamos perdido hace muchísimo tiempo. Ahora bien, el tercer pilar
hermano, en cuanto a la seguridad de salvación, es el sello del Espíritu Santo, que es nuestra garantía. La Biblia, hermano, enseña que al creer somos sellados con el Espíritu Santo, quien es las arras, o sea, la garantía, el anticipo de nuestra herencia eterna. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Si usted escucha algún ruido de fondo de algún perro, es el perro del vecino de la parte de arriba, que pues me parece que está solo y está el pobre ahí llorando. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, hermano, estos son los tres pilares fundamentales e inamovibles de nuestra seguridad de salvación. Ahora bien, ¿qué pasa, hermano, si yo peco? El pecado, hermano, rompe nuestra comunión con Dios, pero no nuestra posición como hijos ante el pecado. No perdemos la salvación, sino que acudimos al arrepentimiento, hermano. Un ejemplo extremo es el caso del hombre que mantenía una relación pecaminosa de fornicación, posiblemente con su madrastra, el cual el apóstol Pablo exhorta a los líderes de Corintios por no tomar cartas en el asunto, lo cual el apóstol da órdenes de entregar al hermano Satanás y de expulsarlo de la congregación. En 1 de Corintios capítulo 5 del 1 al 5 podemos ver, hermano, esta narrativa. Ya en 2 de Corintios, en el capítulo 2 del 5 en adelante, vemos nosotros cuando este hermano se arrepiente y dice que es restituido en la congregación. Pablo exhorta a los hermanos a que puedan restituir al hermano, y es lo que ocurre. Otro caso que vemos en la escritura es la parábola del hijo pródigo, que nosotros lo vemos en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. El hijo pródigo pidió su herencia por adelantado, la despilfarró, hermano, en una vida de excesos en tierras lejanas, y tras quedar en la miseria y sufrir hambre, decidió regresar arrepentido a pedir perdón a su padre, quien lo recibió con amor y organizó una gran fiesta y fue restituido. Obviamente son ejemplos que nosotros vemos, hermano, que dentro de la misma iglesia existe, hermano, la restauración. En Gálatas 6, capítulo 1, se nos dice, hermanos, dice, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Este versículo, hermano, es un llamado a la corrección fraterna y restauradora dentro de la iglesia. Habla, hermano, de un creyente que es sorprendido o tropieza en un pecado. No se refiere, hermano, a alguien que vive en rebeldía continua, sino a alguien, hermano, que fue vencido por una debilidad o alguna tentación. En 1 de Juan 1:8 se nos recuerda y se nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este pasaje, hermano, aborda la condición humana, ya que seguimos pecando. Ojo, no como antes, pero sí pecamos o seguimos pecando hermano, de pensamiento, seguimos pecando de palabras, seguimos pecando de hecho, pero otra cosa es ser un practicante del pecado o pecar deliberadamente. Y otra cosa, hermano, es pecar ocasionalmente por un descuido en nuestra comunión con Dios que puede ocurrir. Por eso el apóstol Pablo dice que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso, hermano, la honestidad espiritual y el perdón divino a través de Jesucristo es fundamental en nuestro caminar. Y este versículo que acabo de citar no está haciendo referencia a que se va a perder la salvación, sino lo que Pablo aconseja y recomienda a todo creyente es que tenemos que estar atentos en nuestro caminar, porque nosotros tenemos día tras día nuestras luchas, tenemos nuestras vicisitudes y tenemos que estar firmes y mantenernos, como dice la Escritura, en la vid, y esa vid es Cristo. Ahora, recordemos que en Dios, hermano, existe la restauración. Según Juan, los cristianos siguen pecando debido a su baja naturaleza. Sin embargo, hermano, la diferencia
radica en que el pecado ya no debe ser un estilo de vida habitual o una práctica deliberada, sino más bien, hermano, una lucha constante orientada hacia la santificación y el arrepentimiento. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 9, dice, note eso, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí. Entonces, ya no debes practicar el pecado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no somos practicantes del pecado. Esa es la diferencia, hermano, en ser un practicante del pecado a una caída, un descuido en nuestro caminar. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Juan hace la diferencia entre ser un practicante y pecar ocasionalmente. Por eso Juan dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, que dice, permanece en él y no puede pecar, porque es, que dice, nacido de Dios. Entonces, en 1 de Juan 1:9 también se nos dice que si confesamos, note esto, nuestros pecados, Él es fiel y justo, que ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y está aquí hablando Juan a creyentes, no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. O sea, ¿seguimos pecando, hermano? Sí, estamos siendo, seguimos siendo, hermano, trabajados en nuestro corazón. Recordemos, hermano, que como dice la Escritura, que el que empezó la buena obra en nosotros en cuanto a la regeneración interna, sigue ese trabajo, y ese trabajo va a ir paulatinamente en este caminar hasta que el Señor venga. Ahora bien, hermano, la seguridad de salvación no es una excusa, y esto quiero matizarlo muy bien, hermano. La seguridad de salvación, hermano, no es una excusa o una invitación a pecar, de ninguna manera. De hecho, el que ha nacido de nuevo experimenta ese cambio de vida interior, el cual, hermano, produce temor, o sea, respeto y obediencia a Dios. Si alguien vive en pecado continuo sin remordimiento y sigue pecando deliberadamente, debe examinar su caminar, si realmente ha nacido de nuevo y si realmente experimentó un genuino arrepentimiento. De hecho, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5, dice que tenemos que ponernos a prueba para ver si estamos en la fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Examinándonos a nosotros mismos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? Dice Pablo. Entonces es muy importante ponernos a prueba a ver si estamos en la fe. A ver, y examinarnos, hermano, examinar nuestra vida, examinar nuestro caminar, examinar si estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, en este pasaje el apóstol Pablo nos exhorta a evaluar la autenticidad espiritual. Es importante. Enseña que los creyentes deben examinar o debemos examinar nuestras propias vidas, nuestra actitud de fe, asegurándonos, hermano, de que Cristo habite en nuestro corazón, habite en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, hermano, a menudo se utilizan pasajes como Hebreos 6:4 o Mateo 24:13 y otros versículos más, mal interpretados obviamente para argumentar la pérdida de la salvación. En la teología bíblica, hermano, aborda estos temas principales desde una perspectiva en cuanto a las obras versus a la autenticidad de la fe. Y estoy hablando de la fe genuina, de una fe, como dice Pablo, no fingida, porque hay fe que se puede fingir. Y esos que fingen son porque no han nacido de nuevo, no han experimentado un genuino arrepentimiento. Y de eso, hermano, está lleno las iglesias, lamentablemente. No todos, obviamente, pero sí hay mucha gente que no están en una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Por eso la salvación es un regalo de Dios, y la Biblia nos enseña que es por gracia a través de la fe y no por las obras. En Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Existen pasajes que advierten sobre este comportamiento de quienes no han nacido de nuevo y se refieren a personas que frecuentaban la iglesia y conocían la doctrina, pero hermano, nunca tuvieron un arrepentimiento genuino o no evidenciaron por sus frutos haber tenido un genuino arrepentimiento. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, lo aclara cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No está hablando solamente de algo físico, de habrían permanecido en la iglesia, sino en la fe, en la fe. Salieron de nosotros, estaban con nosotros en la fe, pero dice el apóstol Juan, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, porque si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido con nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 al 11, dice el apóstol Pablo: sino que en efecto os escribí, dice, que no anduvierais en compañía de ninguno, note eso, que llamándose hermano, note eso, es una persona inmoral, un avaro, un idólatra, un difamador, un borracho, etcétera, etcétera. Dice Pablo: con ese ni siquiera comáis. Note eso. Entonces, en la escritura vemos advertencias que se nos dice: cuidaros de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles, que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que viven una fe, ¿qué cosa? Fingida, y etcétera. Evidenciando, hermano, que nunca nacieron de nuevo, ni su arrepentimiento fue genuino. Entonces, la seguridad de salvación se basa, hermano, en que la salvación es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros y no en nuestras obras. Si dependiera de nuestro esfuerzo, hermano, podríamos perderla, pero depende del poder, la gracia y la fidelidad de Dios. Y si Dios es quien nos sostiene, hermano, no puedes perderte. Si Dios es el quien nos sostiene, no nos podemos perder. Nuestra salvación, hermano, para terminar y en conclusión, nuestra salvación, hermano, descansa en los hombros de Cristo, no en los de los hombres. Hermano, dejemos de vivir con el miedo constante de perder la salvación. Debemos de vivir, hermano, en gratitud, temor, o sea, reverencia, respeto, porque el que ha nacido de nuevo sabe que el ser salvo no nos da la licencia para pecar. Al contrario, hermano, obedecemos a Dios por amor y agradecimiento, no por miedo al castigo. La seguridad de salvación es la certeza, hermano, inquebrantable, basada en la gracia de Dios y la obra redentora de Jesucristo, de que somos salvos por gracia y tenemos vida eterna. Esto no depende de tus buenas obras, de tus sentimientos o de tus buenas intenciones, sino de la promesa incondicional y el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es que descansemos en su gracia, hermano. Nuestra salvación no está asegurada por nuestras fuerzas o méritos, sino por el amor eterno de Dios. Vivamos cada día en libertad, a la cual hemos sido llamados, agradeciendo y obedeciendo su palabra, sabiendo, hermano, que nuestro destino final ya está garantizado y sellados por Él. Y como dice en su palabra, que separados de Dios nada podemos hacer. El que ha nacido de nuevo y ha experimentado un genuino arrepentimiento, permanecerá en Dios hasta el final. Hasta aquí, mis amados hermanos, espero que haya sido de edificación esta pequeña enseñanza y ya nos estaremos viendo, Dios mediante, en otra oportunidad. Que el Señor los bendiga siempre. Bendiciones a todos. Tu luz, un faro en la niebla, renueva toda mi alma. Encuentro paz en tu calma. Encuentro